Un tal Warrior me dejó un comentario que está muy activo en mi canal, rompiéndole la paciencia y todo. Comentó en mi canal de YouTube y puso: el Philadelphia Sunday, Mercury, podría haberlo dicho mejor después que la guerra comenzó a desarrollarse. Tenemos en nuestro poder un panfleto publicado en Liverpool en 1851. A la vista de nuestros problemas actuales, esta predicción parece estar en curso de realización. Sea José Smith un farsante o no, no hemos tenido un profeta entre nosotros. Y eso supuestamente lo publicó el Philadelphia Sunday Mercury el 5 de mayo de 1861. Eh, yo esta profecía ya la analicé, ¿no? Esta es supuestamente la profecía de la guerra civil que José Smith supuestamente profetizó que iba a suceder la guerra civil. Ya hablamos con esto con Gilmar en mi programa hace años y mostrando cómo no es una profecía, sino un simple análisis de la situación política estadounidense de sus días. Y ya vamos a hablar más de eso en un minuto, pero buscando la referencia del Philadelphia Sunday Mercury, encontré la fuente original de esta cita. Y no es ni nada más ni nada menos que de losmormones.org, uno de los sitios de la organización financiada de la iglesia More Good Foundation, y escrito por nuestro amigo el señor Angulo. Bueno, traducido en realidad, y originalmente publicado en el sitio de otro semi-empleado de la iglesia, Greg Trimble o Trimble. La traducción, dicha sea de paso, es usualmente horripilante y la tuve que arreglar para que se pudiera entender. Por supuesto, este artículo no es más que un refrito de argumentos mormones de hace rato. Y dice, es un artículo que dice, coincidencias mormonas que son demasiado emocionantes para pasarlas por alto, del señor Isaac Angulo, representante para la TAM de More Good Foundation. Hasta, como les digo, este en realidad es un artículo de uno que se llama Trimble, que es un tipo que ha publicado varios libros para el Desert Book, en el Desert Book. Eh, pero ha sido controversial porque ha dicho cosas bastante, ugh, demasiado como ultraconservadoras y despreciativas de los que no son mormones. Ok. Dice ahora, imaginen esto, José Smith nació en el día correspondiente del calendario que trajo días más brillantes en la tierra de los 365 días. ¿Cuáles son las probabilidades de que este profeta de última dispensación naciera en ese día? Para él y su misión. Es el único día que tiene sentido. Su nacimiento marcó el día que nació un profeta, que más tarde sería llamado a hacer salir a la iglesia de la oscuridad y de las tinieblas. Pero ¿cómo puede alguien saberlo o planificarlo excepto Dios mismo? Su madre definitivamente no tenía idea de qué iba a hacer por lo que yo sé, no tenía la capacidad de inducir el parto como lo hacen hoy. Si el mormonismo fuera hecho por el hombre, habría tenido que empezar mucho antes del nacimiento de José Smith. ¿Ah? ¿Coincidencia o orquestación divina? Tiene que ser uno de los dos porque no hay manera posible para los seres humanos de orquestar este tipo de sucesos. Es demasiado increíble para ser pasado por alto. O sea, Trimble dice acá que como José Smith nació en ese día tan especial, tiene que haber sido algo hecho por Dios. Porque imagínense si la mamá de José Smith quería que eh, José naciera en un día tan significativo, tendría que haberse inducido el parto. No hay otra forma de que una casualidad tan grande pudiera suceder. No hay forma. En realidad esto no es más que una simple coincidencia. Porque él dice, ¿es coincidencia o es eh, mandato divino? Es una coincidencia. Y una coincidencia que no tiene ningún significado especial a menos que uno se lo otorgue. Si hubiera nacido el 4 de julio, Trimble hubiera argumentado que Smith representaba una figura que iba a cambiar el destino de esta nación. Si hubiera nacido en la Pascua, hubiera dicho que representaba el renacimiento de algo que había sido perdido, tal como Jesús se levantó de los muertos. José, de hecho, nació en el día más oscuro del año, según el mismo Trimble admite, lo cual debería representar algo bastante siniestro, pero Trimble hace la típica gimnasia mental de cualquier mormón apologista y sale con que al otro día del nacimiento de José iban a comenzar días más brillantes. No el más brillante, no, un poquito más brillante que el anterior. O sea, encontrar algo sorprendente o maravilloso en esto es bastante patético. Por supuesto, Trimble podría haber dicho que 3 días después del nacimiento de José Smith era la Navidad, pero creo que no lo hizo por dos razones. Una, el hacerlo hubiera puesto de manifiesto la incómoda y constante comparación que los mormones hacen entre Jesús y José, además del hecho de que los mormones creen que Jesús nació en abril, por lo que no tendría ninguna conexión significativa con el nacimiento del gran profetoide.
Trimble dice, solamente los mormones entienden los últimos versículos del Antiguo Testamento. Y este es otro párrafo que el usuario, el Warrior ese, compartió en mi canal de YouTube y que no tiene nada que ver con el video en el que lo puso. Lo que me verifica a mí que simplemente copio y pego lo que encontró en este blog. El 3 de abril de 1836, los judíos de todo el mundo estaban celebrando la cena de Pascua Seder. Se había convertido en una tradición entre los judíos celebrar la cena de Pascua 2 noches seguidas. Durante esta cena de Pascua, una silla vacía y un lugar en la mesa eran puestos para Elías, con su vaso lleno hasta el tope. Esto se hacía en previsión de su regreso a la tierra, como se promete en Malaquías 4, 5, 6. En el último versículo del Antiguo Testamento se dice que Elías vendría y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Quién en el mundo entiende esto? Tiene que ser bastante importante, ¿no? Bueno, hay cientos de comentarios sobre esta escritura y el mundo parece entenderla bastante bien, pero los mormones dicen que ellos son los únicos que la entienden. Entonces, como esos son los únicos que la entienden, según Trimble, esto es una gran casualidad. Así que mientras los judíos estaban preparando un lugar para Elías en sus mesas para la Pascua, Elías vino al templo de Kirtland y concedió las llaves del sello para volver los corazones de los hijos a los de los padres y viceversa. El 3 de abril de 1836, Elías no solo cumplió la expectativa judía, sino también aclaró lo que quería decir la profecía de volver los corazones. ¿Cómo pudo José haber sabido lo suficiente acerca de las tradiciones judías y al mismo tiempo llegar a la única explicación lógica para el último versículo en el Antiguo Testamento? Eso sí que es una coincidencia increíble. Y eso que no vamos a entrar en las tradiciones que rodean a Moisés acompañando a Elías a su regreso, porque hay mucho más coincidencia, ¿verdad? Eso ya le vuela la cabeza a uno. Es increíble. Claro, esto es solamente una coincidencia si uno admite al 100% que lo que dice José Smith es verdad, o que José Smith tenía algún entendimiento particularmente correcto sobre esto, pero no tenemos ninguna evidencia de eso. O sea, Trimble se está basando en su propia fe, no en un hecho establecido o real, o en el que el mundo tiene un consenso sobre eso, para inventar una coincidencia, pero ni siquiera es una coincidencia, es algo que, bueno, leamos lo que puse acá. Dice, primero que nada, la Pascua se celebra por más de 2 noches. Trimble dice 2 noches. En realidad son como 7 u 8 noches. Por lo que la fecha en la que supuestamente se le aparece Isaías a José es más o menos una casualidad, pero no es una fecha exacta. Según el calendario de la diáspora judía, la Pascua se celebra entre el 1 y el 9 de abril de 1836. Segundo, esta es la fiesta judía más celebrada, por lo que no sería tan raro que un hombre que estaba interesadísimo en el idioma hebreo y que había estudiado hebreo con un judío supiera de la costumbre hebrea más famosa y popular del mundo. Además, la supuesta visita de Isaías se dio un año después de que José empezó a estudiar hebreo, así que de nuevo, no es ni siquiera una casualidad, porque José tenía el suficiente conocimiento como para planear su historia y hacerla encajar con una fecha significativa. Otro dato interesante es que José supuestamente es visitado por 2 Elías diferentes. Un malentendido de José, ya que en la Biblia Elías se escribe de 2 maneras, bueno, en inglés, Elijah y Elias, o Elija y Elías. Pero ambos nombres se refieren a la misma persona, solo que uno está el nombre en hebreo y el otro en griego, pero es la misma persona. Más tarde, McCaughey trató de explicar este obvio error diciendo que en realidad un Elías es un título, por lo que ha habido muchos Elíases en la historia, aunque esto no es fundamentado con nada más que su propia imaginación. No es una casualidad alucinante, como dice aquel ángulo, que un supuesto profeta de Dios que fue visitado por el Elías de la Biblia 2 veces, una vez con su nombre griego y otra vez con su nombre hebreo, no se diera cuenta que en realidad eran la misma persona? Otra coincidencia alucinante. José Smith profetizó la guerra civil casi 30 años de que ocurriera. Lo que hoy se conoce como Doctrina y Convenio, sección 87, fue una de las profecías cumplidas más sorprendentes jamás registradas. Lea algunos versículos y verá cómo cada uno de ellos se cumplieron. Voy a leer de nuevo eso. Lea algunos versículos y verá cómo cada una de ellas se cumplieron.
Tenga en cuenta que esta revelación se dio en 1832, con José Smith dando comentarios adicionales sobre ello en 1843. La iglesia publicó la revelación en 1851 y fue distribuida entre la fuerza misionera. José Smith no vivió para ver el cumplimiento total de este evento. Pero en 1861 la guerra civil comenzó con la rebelión de Carolina del Sur. En el momento que se hizo la profecía no se hablaba de la guerra civil. Hubo una obvia controversia y conflicto verbal, pero nadie, excepto un profeta, podría haber imaginado lo que esa guerra traería, y los detalles están ahí en sección 87. El Philadelphia Mercury, Sunday Mercury, y acá está la cita del Warrior, pudo haberlo dicho mejor después que la guerra comenzó a desarrollarse. Tenemos en nuestro poder un panfleto publicado en Liverpool en 1851. A la vista de nuestros problemas actuales, esta predicción parece estar en curso de realización. Sea José Smith un farsante o no, no hemos tenido un profeta entre nosotros. Esta cita está llena de elipsis, así que no sé realmente qué dice el artículo completo en el Philadelphia Sunday Mercury, porque lo busqué también en la biblioteca del Congreso y solo dice que existe, pero no hay una copia de este diario. Pero supongamos que dice eso. ¿Y qué? Porque un diario cualquiera de 1861 haya dicho que José Smith era un profeta, entonces es un profeta. Además, esta es otra interpretación que ignora todos los detalles inconvenientes en la supuesta profecía. José dijo que el conflicto comenzaría en Carolina del Sur, el cual se extendería a todos los países del mundo. Si bien es verdad que la guerra civil comenzó en Carolina del Sur, luego de que el Estado intentara separarse del país en 1860, casi 30 años después de la profecía, también había intentado hacerlo en 1832, el mismo año en el que José hizo su anuncio. O sea, Ah, sí, Carolina del Sur quiso hacer secesión en 1862, pero también quiso hacerlo en 1832, ¿ok? Y a eso es lo que se está refiriendo José Smith. Se estaba refiriendo al conflicto de 1832, no al futuro, el cual definitivamente no solo no se extendería a todos los países del mundo, sino que no involucraría a ningún otro país. La guerra civil fue exclusivamente una guerra de los estados estadounidenses, nada más. En el versículo 2 de la sección 87, la profecía se invalida sola, porque dice, todos los países del mundo se involucrarán. En 1832, el problema con Carolina del Sur no involucró a nadie. Y en la guerra civil, si suponemos que a eso se refería José Smith, tampoco involucró a todos los países del mundo. No involucró a ningún otro país. En el versículo 3 dice que los estados del sur llamarán a otras naciones, aún el país de la Gran Bretaña, pero Inglaterra se mantuvo neutral durante la guerra civil y no ayudó de ninguna manera al sur, más que ignorando el bloqueo económico contra los confederados y comprándoles algodón bajo riesgo de no tener más materia prima para sus telas, pero en ningún momento les ayudó con tropas, préstamos o cualquier otra cosa. De hecho, la reina Victoria declaró la neutralidad del país tratando de evitar así una futura guerra contra los Estados Unidos. A pesar de que la sección 87 dice que no solo habría guerra, que no solo habría sangre derramada entre Estados Unidos e Inglaterra, sino entre todas las naciones. La supuesta profecía de la guerra civil solo funciona si uno toma en cuenta solo dos detalles. La guerra comenzaría en Carolina del Sur y sería peleada entre los estados del sur y los del norte. El resto de la profecía entera es completamente contraria a los eventos históricos. No es de sorprendernos entonces que él o los reporteros de un diario cualquiera como el Philadelphia Sunday Mercury leyeran esta profecía al comienzo de la guerra cuando no se sabía más que esos dos detalles y quedara sorprendido. Cuando la gente del Philadelphia Sunday Mercury leyeron el panfleto con la profecía mormona, la guerra se estaba ocurriendo. Ellos no sabían si la guerra se iba a esparcir a todo el mundo o no. Entonces no tenían todos los datos como lo tenemos ahora. Ahora sabemos que esa profecía es absolutamente fallida. Y lo que diga un diario de esa época no nos sirve para nada. Además, los diarios de esa época no eran lo que son ahora, que tiene un equipo de edición, de investigadores, de todo eso. Era un tipo que escribía sus artículos, ponía las letritas en la máquina, le ponía la tinta, un solo tipo hacía todo. Por ahí dos o tres, pero no era un equipo como los hay ahora. Entonces realmente lo que aprendemos de los diarios de esa época no es tan sorprendente.